¿Y si leer la Biblia fuera menos como estudiar un libro de historia y más como, no sé, como abrir un mapa del tesoro? En el análisis de hoy vamos a ver un método que promete justo eso, ir más allá de las palabras para descubrir los secretos que se esconden en ellas. A ver, una pregunta para empezar. ¿Alguna vez hemos tenido esa sensación de leer en piloto automático? Pasamos los ojos por las palabras, sí, pero ¿las estamos procesando de verdad? Pues ojo, porque esa sensación es justo la clave de todo lo que vamos a ver. Vale, vamos a profundizar un poco. El primer concepto es fascinante, se llama lectura subconsciente. Y es que resulta que nuestro cerebro, que siempre busca la manera de ser más eficiente, muchas veces no lee palabra por palabra. Lo que hace es predecir el texto, basándose solo en las primeras letras. Vamos, que nos hace un poco de trampa para ahorrar energía. La analogía, la verdad, es perfecta. Es como cuando conocemos un camino de memoria, que conducimos casi sin pensar en cada giro, ¿verdad? Pues con la lectura de algo que nos resulta familiar pasa lo mismo. El cerebro ve el principio de la palabra y asume que ya sabe lo que viene. O sea que no está leyendo de verdad, está interpretando. Y aquí es donde la cosa se pone seria al leer la Biblia. Con pasajes que hemos oído 1000 veces es súper fácil caer en la trampa de la interpretación subconsciente. Damos por hecho que ya sabemos la historia y al hacerlo, pues a lo mejor nos estamos perdiendo el mensaje de verdad, la revelación que se esconde justo ahí, debajo de la superficie. Entonces, si el problema es que leemos en piloto automático, ¿cuál es la solución? Bueno, pues aquí es donde se nos habla de la idea de renovar nuestra mente, de pasar del problema a la acción. La solución que se propone es un proceso. Ojo, en 3 pasos. No se trata solo de leer y ya está. El primer paso, leer y releer. La repetición es la clave para romper ese piloto automático. El segundo, meditar, que es básicamente pararse a pensar de verdad en el mensaje. Y el tercero, conseguir que esa palabra pase de ser una idea en la cabeza a algo que forma parte de nosotros, algo que se graba en el espíritu. Y este versículo de Romanos es la base de todo. Fijaos en un detalle, que es brutal. No dice informar la mente, dice transformarla. La idea es que al sumergirnos así en la palabra, no solo acumulamos datos, sino que empezamos a ver las cosas desde una perspectiva totalmente nueva. Y eso es lo que nos permite entender mejor la voluntad de Dios. Y esto nos lleva al resultado final de esta práctica. El objetivo no es solo entender un texto, sino llegar a alinear nuestros propios pensamientos con los de Dios hasta tener lo que la Biblia llama la mente de Cristo. Aquí se nos lanza una pregunta que la verdad da que pensar. De todos los miles de pensamientos que tuvimos ayer, ¿cuántos eran realmente pensamientos de Dios? La reflexión que se sugiere es que la respuesta a esa pregunta está muy ligada al tiempo que dedicamos a meditar de verdad en su palabra. Pero claro, ¿qué es exactamente un pensamiento de Dios? Podría sonar a algo súper misterioso, ¿verdad? Pues Filipenses nos da una guía súper clara. No es algo inalcanzable, es enfocar la mente en todo lo que es bueno, puro y verdadero. Si lo vemos así en una lista, es casi como una lista de verificación para nuestra mente. Si nuestros pensamientos se centran en estas cosas, vamos por buen camino. Así que el objetivo no es algo místico, sino cultivar de forma activa una mentalidad que esté en sintonía con todo esto. Pero ojo, que aquí viene una advertencia súper importante, y es que a veces lo que a nosotros nos parece bueno o correcto puede que no sea lo que encaja en el plan de Dios, y saber diferenciarlo, bueno, ese es uno de los mayores desafíos. Para que se entienda, tenemos 2 ejemplos de la Biblia que lo dejan clarísimo. Saúl quiso ser más misericordioso que Dios, perdonando a un rey al que tenía que destruir, y acabó mal. Y Pedro, por pura preocupación y amor, intentó que Jesús no fuera la cruz. En los 2 casos, la intención humana, que parecía buena, iba en contra del plan de Dios. Y todo esto nos lleva a la recompensa final, que es, para mí, la idea más alucinante de todas. ¿Qué pasa cuando de verdad consigues alinear tu mente con la de Dios? Pues que según esto, empiezas a descubrir secretos. A ver, la afirmación es potente, ¿eh? Se dice que tener una conexión tan profunda con Dios puede desbloquear un nivel de entendimiento que se sale de lo normal. La idea es que se puede recibir una visión clara sobre cosas del pasado o incluso del futuro, que de otra manera sería imposible conocer. Y para ilustrar esto, se pone un ejemplo que es, bueno, para quedarse de piedra. La ciencia no describió formalmente un embrión humano hasta el siglo XVI. Sin embargo, en los Salmos, escritos miles de años antes, el rey David describe cómo Dios lo formó cuando era un embrión. La pregunta es, ¿cómo podía saber eso? La respuesta que se nos da es, por revelación. Pero claro, David no fue el único. Pensemos en personajes como Daniel, que vio el futuro de los grandes imperios, o Juan, que recibió toda la revelación del Apocalipsis. Se nos presentan como ejemplos de personas que, al estar tan cerca de los pensamientos de Dios, recibieron un conocimiento secreto,
profético. Y con esto llegamos al final. La idea que nos queda flotando en el aire es una pregunta muy abierta y muy personal. Si este nivel de revelación es posible, si Dios quiere compartir sus secretos, la pregunta entonces no es si esos secretos existen, sino qué tenemos que hacer nosotros para poder recibirlos.